Muy buenas a todos, bienvenidos a una charla más de JP Suiza. Hoy tenemos a Mariama, que trabaja en Lausanne, además en el centro de Lausanne, en un sitio que conocemos muy bien, Lausanne Metropole. Y creo que es la primera barista que viene a hablar con nosotros. Bienvenida, Mariama. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, nada, encantados de tenerte por aquí. Te seguimos desde hace años, ¿eh? Y ¿Sí? justo, ¿no? Sí, 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 te seguimos desde hace años, porque tú empezaste hace años, ¿no? A crear Sí, contenido sobre tu hace, día a hace- día. Ya han sí. pasado, pues, 5 años desde que llegaste a Suiza. ¿Tú empezaste a crear contenido nada más llegar a Suiza? Seriamente empecé más en 2024, más o menos por ahí. Sí, pero bueno, siento que de alguna forma siempre he creado contenido, ¿no? Solo que yo vine a Suiza, pues eso, en 2021. O sea que, sí. 2021 ya, sí, sí. Yo recuerdo que al menos eso, pues hará un par de años, sí, Sí. que te hemos visto. Nosotros llevamos creando contenido también a modo así como más profesional desde Ujú. 2022, creo, inicios de 2022. O sea, que ya han Ujú. pasado Muy cuatro bien. años. Y Sí. nada, nos gustaría, bueno, sobre todo conocer cómo es tu profesión, cómo lo has conseguido. Entonces, la primera pregunta que siempre viene a la cabeza es, ¿por qué elegiste Suiza? Pues la verdad fue puro azar. O sea, yo no tenía para nada en mi cabeza venir a Suiza. Tipo, yo, pues bueno, yo vengo de Murcia, estudié la universidad allí, hice 2 años de turismo y ADE, pero en Alicante. Pero sí que es verdad que yo siempre quise salir de España, quise trabajar fuera, vivir fuera. Desde los 16 años yo lo tenía bastante claro, solo que bueno, cuando eres joven, pues no sabes muy bien cómo hacer las cosas, ¿no? Tipo, dices, bueno, cuesta mucho dinero, y que voy a estudiar, y que voy a comer, y qué tal, o sea, son muchos factores, ¿no? Pero luego vinimos de vacaciones aquí en Suiza y dije, bueno, esta es mi oportunidad, tengo que volver, tengo que conseguir quedarme, tengo que hacer algo. Y simplemente fue puro azar, la verdad. O sea, vinisteis de vacaciones y fue tu primer contacto con la familia o con los amigos. Sí, con la familia. Ah, Vine con mis genial. padres, sí, porque yo tengo un familiar aquí. Entonces nos dijo, pues venir unas 2 semanas y tal, veis cómo es el país, pero para nada yo venía con la intención de quedarme, ¿no? Fue cuando vi un poco, pues todo, ¿no? Lo bonito que es Suiza, empecé a buscar por Google, ¿no? ¿Cuánto se gana? ¿Qué idiomas se hablan? O sea, un poco todo. Dije, wow, o sea, parece que puedo tener mi vida aquí, ¿no? ¿Por qué no? Genial. Y claro, dentro de Suiza, ¿esos miembros de tu familia estaban ya en la parte francófona o en alguna otra parte? ¿Por qué te decidiste por la parte francófona? Porque ya tenías... Primero por el idioma, ¿no? Yo nací en España, pero mis padres son de Marruecos y de Guinea-Conakry. Entonces, en ambos países, uno de los idiomas oficiales es el francés. Entonces, yo desde pequeña he estado muy acostumbrada, pues eso, a hablar español, en el colegio estudiar muy bien inglés y el francés también estaba un poquito presente. No tanto como el inglés, pero un poquitito. Entonces yo dije, el alemán, he dado 2 años en la universidad, pero no me termina de convencer. Siento que no va con mi personalidad, es muy difícil la pronunciación y tal. Entonces dije, el francés es lo más fácil para mí. Genial. Sí, además estudiaste turismo, ¿no? En la Universidad de Murcia y, Ujú. claro, eso está estrechamente ligado con los idiomas, ¿no? Supongo que también en la universidad también tocasteis el francés. Pues fíjate que yo elegí el alemán porque nos daban a elegir entre alemán, francés y el italiano. Y yo dije, o sea, yo pensando el francés no me va a servir para nada, yo quiero aprender alemán y al final ha sido todo lo contrario, ¿no? Esas son las vueltas que da la vida que al final vas a Al acabar. final, Sí, sí. En mi sí. caso, por ejemplo, yo tengo familia de origen belga y también pensaba hace años que, pues bueno, que mejor el inglés, que el francés, siempre había estado también muy presente el francés en casa y Ujú. dije, pero si yo no voy a ir a Bélgica, tampoco creo que vaya a Francia, entonces, no, eso es lo que pensaba pues cuando en la época de estudiante, ¿no? Y luego, Sí. pues fíjate, con 26 años,
Mm, acabé en Suiza y se convirtió el francés en ujú, la segunda lengua, prácticamente, ya sí, casi lengua materna, porque nosotros llevamos 12 años ya aquí en wow. Suiza. Ujú. Llevas 5 años, me imagino que el permiso C está en trámite o tienes interés en sacarlo. Pues fíjate que no es una decisión que no he tomado todavía, porque sé que cambian algunas cosas a nivel de impuestos, a nivel de beneficios, ¿no? De tener un permiso C, pero siento que de momento Suiza es donde me quiero quedar y creo que no me vendría mal un permiso C. Porque Ujú. ahora supongo que igual lo sabrás. Antiguamente el permiso C como que llegaba más automáticamente y ahora tienes que hacer una demanda tú proactivamente. O Sí, sea es que que estoy muy... Sí, yo tengo que renovarlo en noviembre de este año. Entonces estoy viendo si me acerco a la comuna para preguntarles cómo funciona todo, ¿no? Para no dejar el tiempo pasar y que pase algo luego que no quiero. sí, sí, sí. Claro, el permiso C al menos lo que hace es que ya al dejar de estar en el B, que es como provisional indefinido si cumples los requisitos, pues el C ya es como más permanente, ¿sabes? Puedes estar más tranquila si, por ejemplo, hay algún inconveniente, si por lo que sea pierdes tu empleo y yo qué sé, ojalá no ocurra, pero estás durante años Sí. reciclándote o algo en el paro, cualquier cosa, como que te da mucha más estabilidad. Y claro, de ojos a un reclutador o de Ujú. ojos a montar tu proyecto, o también a la hora de buscar alojamiento. Claro, ya uno Sí. C es como... Y hoy en día hemos visto incluso algunos creadores de contenido sobre Suiza que están en Ujú. plan, ojo que soy permiso C, ¿eh? Ojo conmigo, ¿qué tal? No sé qué. Como catalogándose como permiso C. Sí, sí, he llegado a permiso C, que está bien, o sea, que evidentemente es un hito, ¿no? Pero que Sí. da a entender lo importante, ¿no? Que es el permiso C. En No, pero tu caso, sí. Eh, Ujú. respecto al idioma, nosotros, bueno, en la membresía tenemos clases grupales y particulares de idioma, lo tratamos con muchísimo, muchísimo mimo. En tu caso, al llegar, sí que tenías el oído quizás, ¿no? De la familia y demás con el francés, pero Sí. ¿cómo se planteó a la hora de buscar empleo, de hacer vida? ¿Cómo trataste tú el francés? ¿Cómo lo interiorizaste ahí a tope? Pues a ver, no voy a mentir, al principio fue difícil, ¿no? Porque llegas a un país nuevo, todo el mundo habla en un idioma diferente y yo hay veces que salía del trabajo y tenía el cerebro que me iba a explotar, porque tenía que entender a los clientes, entender a mi jefa, a mis compañeros y al final es como estar en un modo alerta o en un modo de pillarlo todo y puede ser muy, muy agotador. Pero yo lo que hice al principio, sobre todo, estuve un mes en École Club Migros, estuve allí, sí, un mes solo. En la escuela de Y Migros, ¿no? Que es sí, la que se comenta mucho, sí. sí, creo que hice un nivel B1.1 o algo así. Y luego sí que es verdad que quería sacarme el título oficial, el DELF, y estuve unos 3 meses en una escuela de francés para como que estudiar muchísimo más la gramática, vocabulario, todo, todo, todo. Y me En lo una saqué. privada, ¿no? Los 3 meses en una que no era Migros, sino otra más privada, ¿no? Ujú. Y yo me acuerdo que para la Migro pagué 1.000 francos o algo así por un mes solo y para la escuela privada pues eran 700 francos al mes. Bastante, bastante Sí, los dinero, ¿no? idiomas son algo que cuesta bastante. Sí, a Sí, nosotros por lo menos en la membresía se nos va mucho presupuesto en pagar profesores de idiomas, pero bueno, es algo que sí, merece la pena, ¿no? Al final, cuando tú claro. conseguiste ese B1, fue lo primero que te planteaste, el DELF, ¿no? El examen Sí. oficial. Ujú. Al obtenerlo, ¿cómo cambió la cosa ya? Pues a ver, yo tenía intención de estudiar aquí en Suiza. Claro, cuando llegué como que fui un poco a sitios de orientación sí, pues para que me expliquen un poco el sistema y yo me saqué el título en ese sentido, ¿no? Con ese propósito. Pero luego, al final, por cosas de la vida, decidí que no quería hacer ningún tipo de formación y que, bueno, que quería más bien emprender. O sea que realmente el título B2 me lo saqué más para mí, ¿no? Para decir, vale, vivo en Suiza,
sé hablar francés y además tengo un diploma. Genial. O sea, ¿y cómo era la vida profesional? O sea, ¿cómo Mm. empezaste desde el primer empleo hasta este último que tienes como barista? ¿Cuál ha sido esa trayectoria profesional? Pues a ver, empecé en Suiza de camarera, ¿no? Mi primer trabajo era en un restaurante tailandés. Luego mi segundo trabajo también fue como camarera, pero más, porque como era un restaurante para llevar, era más como que auxiliar de venta, por así decirlo. Entonces ya no había el servicio a mesa y tal. Y sí que es verdad que noté que con el paso de los años y con el contacto con los clientes, aprenden muchas palabras que se usan en esta región, ¿no? En este cantón, que quizás no se usan en Francia o que no se usan en otros países. Entonces, por ese lado, da mucho gusto como que seguir aprendiendo cada día, porque siento que es un esfuerzo de todos los días, mejorar el francés y mejorar la forma en la que tú te integras con la sociedad suiza, ¿no? Mm. O sea, el primer empleo fue como camarera, ¿no? Es decir, a nivel del Sí, idioma, ¿cómo te planteaste eso? ¿Atender yo al público? ni me lo planteé. O sea, yo en ese momento era como que, vale, entiendo, puedo hablar un poco, ya está. Trabaja y lo vas a pasar mal, sí, pero vas a aprender un montón. Y yo creo que a día de hoy tengo tan buen nivel porque yo me forcé un poco a pasarlo mal al principio y quizás estar en situaciones incómodas con clientes de no entender lo que me estaban diciendo, pero siempre intentar aprender. Claro, eso ahí bustea tu Pero, nivel al máximo, ¿no? Porque tope. te ves en esa tesitura de tener que entender lo que están pidiendo, que es importante, ¿no? Lo que tú vas a transmitir Súper a la importante. cocina, tú eres el enlace entre el cliente y la cocina y de eso determina también la calidad del servicio y demás. O sea que Claro. te tuviste que aprender de memoria, ¿no? Los platos, la O bebida, la sea, carta. yo tenía mi libreta donde me apuntaba todo, las expresiones, cómo se decían, o sea, cómo se decía todo, porque era todo tan nuevo para mí. Y sí que es verdad que al principio mis jefes no me dejaban coger los pedidos, porque sí, podía entender, podía responder, podía tal, pero tampoco tenía tanta soltura y tanta confianza en mí como para responder preguntas sobre los platos. Porque o sea, también hay que tener en cuenta que yo nunca trabajé en España, entonces era mi primer trabajo con un idioma diferente, en un ámbito completamente diferente, o sea, fueron tantas cosas al mismo tiempo. Yo no sé cómo no me saturé, ¿no? Pero ahora O que sea, miro para atrás, digo, wow. si no podías coger las comandas, entonces ¿cómo hacías, cómo era tu día a día al principio, las primeras semanas? Yo me encargaba más de las bebidas. O sea, yo les daba la bienvenida al restaurante. Era un restaurante así un poco pijillo, entonces le cogíamos el abrigo, lo poníamos en el ropero, luego le enseñábamos su mesa, pedíamos la bebida y yo luego, pues yo sacaba los platos y ya está. Y Genial. luego, bueno, era un poco el seguimiento de qué tal la entrada, te puedo coger esto ya, quieres ya el plato y el postre y el café. Genial. Sí, entonces sería un restaurante. ¿Estás ahora en ese restaurante? No, ¿no? No, cambié ya, cambié. ¿Cómo, Ujú. cómo se llamaba el que te dio la primera oportunidad? Tawan Tai, Tawan Tai. ¿Estaban? Y Tawan Tai. Ok. Y está en Lausanne, Está en Cossonayville. en Está, Cossonay. sí, Cossonay. Como a 15 minutos en tren desde Lausanne. Sí, 15 minutos en tren. Sí, creo que Ujú. Cossonay es como hacia el noreste, sería, un Sí, poco en el interior, ¿no? está primero Bussigny, después está Crissier, Villefranche-la-Ville y luego está Cossonay. Sí, en la Ujú. periferia un poco lejana de Lausanne. Genial. Y Sí, ya ese primer empleo, al cabo de unos meses, ¿no? Pues te dio ya el permiso de trabajo. ¿El primer permiso que obtuviste, cuál era? el B, indefinido. O sea, bueno, Fue directamente indefinido. Genial. sí, Sí, sí. porque tuve la suerte de tener un contrato indefinido. Entonces eso hizo que me dieran un permiso de 5 años. Genial. Directamente ya el permiso B, pues claro, te abría muchas puertas, ¿no? Para cambiar de empleo más adelante. Y de ahí Sí, pasaste a un restaurante de comida tailandesa. sí.
O sea, trabajé en el restaurante tailandés, el primer trabajo, durante 1 año y 6 meses. Luego lo dejé, estuve un tiempo viajando y ya luego volví a Suiza y conseguí mi segundo empleo. Y en mi segundo empleo estuve menos de un año, sí. Para ser el primer empleo fue bastante tiempo, ¿no? 1 año y 6 meses. Sí, sí. Yo quería como que aguantar un poquito más, pero ya estaba un poco quemada también por la distancia, por los horarios, era un poco no tan guay, la verdad. Sí, pero la verdad que normalmente se suele tardar menos. Al menos en mi caso y en todas las personas que hemos acompañado, yo estuve Ujú. 9 meses y creo que la media es algo así, como 6, 9 meses, menos de un año es la media. O sea que estuviste bastante. ¿Y cómo Sí. lo conseguiste ese primer empleo? Ese primer empleo lo conseguí en Facebook. En Facebook, porque en ese entonces Facebook tenía un apartado de empleos. Y yo veía ahí las ofertas y tal, y yo soy alguien que odio las llamadas, o sea, me ponen súper incómoda, no me gustan, o sea, no me gustan para nada, pero para encontrar trabajo en Suiza, pues tuve que forzarme también a hacer llamadas. Entonces, yo vi el anuncio, les llamé, no me respondieron y me escribieron por correo, ellos a mí. ¿Le llamaste Entonces, por teléfono directamente? ¿Antes de enviar el correo o enviaste el currículum y luego les llamaste? no, por llamada, directamente. Ujú. Y luego enviaste por email tu currículum, ¿no? Sí, ellos me enviaron un mensaje por correo porque vieron mi llamada. Y Ah, yo vale. como que, sí, creo que en el perfil de Facebook se ve un poco todo el correo, tal. Entonces, eh, yo vi su mensaje y me dieron una prueba para dentro de 2 días. Y dije, wow, increíble, no me lo creo. O sea, súper, súper guay. Y me acuerdo que, pues si fuera ayer, cuando yo entro por la puerta de restaurante, pensé, en la vida me van a coger en un sitio así. O sea, era como que súper, súper pijo, por así decirlo, con música ambiental, con estatuas, Daba con mucho decoración. respeto, ¿no? El sitio, daba mucho respeto. Y daba muchísimo respeto. Yo decía, no, Mariama, ¿dónde te estás metiendo? Y todo salió bien, ¿no? Que fue una prueba remunerada de un par de días, de un día. ¿Cómo fue la prueba? Fue una prueba de un día, una tarde, y sí que es verdad que no me pagaron esa prueba. No me la pagaron, pero ese mismo día ya me dijeron, vuelve mañana. O sea, ya me dijeron que estaba contratada. Ah, qué guay, el mismo día, ¿no? Cuando Sí, acabaste, todo sí, genial. Bien. exacto. Y claro, te pregunto lo de la prueba porque igual lo habrás oído por ahí, pero a nosotros ya nos han llegado miembros de una semana de prueba, 4 o 5 días sin remunerar. Eso es Sí. realmente un abuso completo, ¿no? En tu caso, que no estuviera remunerada, pues bueno, tiene sentido si al final de la jornada te contestan sí, sí o no y ya Exactamente. comienzas. Genial. Y Ujú. en esa prueba, ¿tú estabas acompañando o te soltaron ahí en plan, venga, buena suerte? Yo estaba más observando. O sea, siempre iba con alguna compañera o con la jefa y me decían, tal, este es el menú, estos son los platos, así tienes que o sea, así tienes que responder o hablarles o lo que sea. O sea, yo era más como mirando cómo funciona todo. Pues es genial, porque eso que estás comentando es una prueba real de trabajo. Es que a veces se Sí, abusa de este término de prueba, sí, de poner a trabajar gratis a la gente, incluso pruebas que sí, cogen a 4 o 5 y saben que hay un solo puesto y cosas sí, así. O sea que en tu caso fue realmente bien, o sea, es una bastante prueba bien. real, es para que tú Sí. testes, que ellos te testen a ti, que por cierto Ujú, es eso, que como en Suiza, ¿no? Hay tanta necesidad de empleados a veces, como que tú también ujú, puedes elegir. Si en ese supuesto hubieras tenido alguna otra empresa en cartera, pues también podrías haber comparado. No sé, pues totalmente. genial, llegas, ya Ujú, ese primer empleo, supongo que tendría unas condiciones, pues que serían buenas, ¿no? Por eso duraste tanto ujú. tiempo. ¿Recuerdas Sí. así más o menos cuál era tu primer salario y cuáles fueron tus impresiones? A ver, yo al principio estaba al 60%. 3 días Y a la semana, ¿no? 60. bueno, como eran horarios de tarde, podía hacer como que 6 horas al día, por así decirlo, y dependiendo de la semana, 4 o 5 días, depende.
Pero sí que es verdad que luego, después de estar 3 meses trabajando en ese trabajo, me enviaron una carta diciéndome que querían rechazarme el permiso B, tipo que no era suficiente lo que yo estaba trabajando. Entonces tuve que subir un poquito más las horas que yo hacía mensualmente. Entonces pasé a un 75% más o menos. Ah, pues Y estuvieron ahí a la escucha entonces, en ese sentido. O sea, tú les comunicaste al trabajo, decir, mira, no me están dando el B porque solo con un 60 y el claro, salario, ¿no? de camarera, ujú, pues no llegas a los mínimos. Y con un 75 ya sí que pasó el B, ya adelante. llegas a lo mínimo. Sí, porque creo que lo mínimo en el Cantón de Vaud son 2100 Sí. netos, si no me equivoco. Sí, Bueno, sí, no sé eso si me va equivoco. respecto a las ayudas sociales, realmente. Ujú, No hay algo, sí, nosotros lo averiguamos hace unos años de que cuál era el mínimo, ujú, no nos lo decían y al ujú, final un consejero, bueno, un consejero, alguien que estaba en el SPOP, en el Service de Populación, allí ujú. hablando en persona, sí que dijo, mira, nosotros sinceramente tomamos como nota las tablas esas que hay para la ayuda básica, ¿sabes? Para Ya, sí, sobrevenir a sí, tus sí. necesidades y tal, que son eso, como Ujú, tú dices bien, es en torno a 2.200 para una persona celibater, ¿no? Soltera, sin sí, hijos y tal. exactamente, sí. Pero bueno, una vez que subí ya al 75%, pues ganaba netos al mes unos 2500 o así. Ok, ¿y Más con o menos. propinas aparte? ¿Habría por ahí propinas? ¿Había costumbre en ese sentido? Sí, había propina y solía ser unos 200 francos al mes, más o menos. Ujú. Bien, entonces estabas Sí. echando las tardes, como quien dice, ¿no? 4 días a la Exactamente. semana y Sí, estabas para ti sola, pues bueno, en unos 2.600 con propinas, ¿no? dos mil sí, setecientos una cosa así. Genial. estaba bien. ¿Y Sí. ese permiso te posibilitó conseguir vivienda más o menos cerca del trabajo o cómo evolucionó también el tema de la vivienda en ese sentido? Yo en el tema de la vivienda lo tuve bastante fácil en el sentido de que fue mi familiar quien me ayudó a encontrar donde vivo ahora, ¿no? Que no me he cambiado de casa. Porque claro, mi familiar lleva aquí ya 40 años tirando para largo, Wow, entonces tiene bastantes contactos, conoce a bastante gente y tal. Entonces él fue quien me aconsejó un poco para dónde tirar, ¿no? Mm. genial. Y si, bueno, alguien que nos esté oyendo y que quiera también dar esos pasos respecto al alojamiento, por ejemplo, ¿qué es lo que le recomendarías a alguien que acaba de llegar a Suiza por cómo encontrar ese alojamiento? Entendemos que primero es el trabajo, ¿no? Tú cuando ya obtuviste el trabajo, pues Sí. dabas garantías para conseguir un alojamiento Mm. de calidad, digamos, porque además supongo que es de calidad, porque si sigues todavía en el mismo sitio es Sí, que estás a gusto. bastante bien, la verdad, sí. Entonces, una vez que ya tuviera alguien contrato de trabajo, ¿cómo le Ujú. recomendarías hacer esa búsqueda de alojamiento? Yo le diría de hacer un anuncio y creo que es algo que muy poca gente hace. Tipo, en vez de ir a buscar a las plataformas, tú también haz un anuncio y hazle saber a la poca gente que conoce o a la mucha gente que conoce que está buscando un sitio para vivir. Luego también, pues las típicas páginas, ¿no? Immo Scouts, yo qué sé, Ricardo Ponceas también, Facebook también. Yo creo que Facebook está muy, o sea, siempre se dice que Facebook no sirve para nada, pero yo creo que todo lo que yo he conseguido lo he conseguido gracias a Facebook. Sí, O sí, sea, sí, es sí. una red social que es muy útil en Suiza. Hay un montón de grupos para españoles, para latinos, para tal, o sea que la información está ahí, solo hay que buscarla y pues también ser uno activo, ¿no? Sí, Facebook se usa mucho, mucho en Suiza. Cuando nosotros llegamos también nos quedamos un poco... Bueno, cuando nosotros llegamos en España también se utilizaba bastante Facebook, pero como que con el tiempo Facebook se ha utilizado menos, ¿no? En España, o se ha quedado como para un sector quizás más mayor de población o que se han acostumbrado a Facebook y se quedan ahí estancados, ¿no? Antes que otras redes sociales. Y en Suiza sí, se utiliza mucho como en España una página tipo Mil Anuncios, ¿no? También de ese estilo. Ah, está Exactamente. genial. Entonces Mm, ya después de ese primer empleo ujú. pasas a este restaurante tailandés, ¿no? que has comentado. Claro, Sí. a ojos de quien lo vea de fuera puede decir, "Buah, pues si estás en un restaurante tanto tiempo, así de alto standing y demás, ¿cómo es que pasas a otro restaurante que se entiende que, bueno, restaurante...
tailandés no lo conozco, ¿no? Pero normalmente se entiende como un restaurante más común y corriente, ¿no? Sí, sí. A ver, yo cuando dejé mi primer trabajo, lo que buscaba era trabajar menos. Porque yo desde siempre he sido alguien que se me da bien las finanzas, o sea, sé vivir con lo mínimo, se me da bien como que estar concentrada y saber lo que tengo que gastar y lo que no. Entonces, cuando yo empecé mi segundo trabajo, había también empezado una formación de programación. Entonces, no quería trabajar tanto y quería tener un poco también energía y tiempo libre para estudiar y trabajar. Mm. Y por eso con mi segundo trabajo era solo un 50%. Entonces, pues ganaba mucho menos, la verdad, pero tenía mucho más tiempo libre para estudiar. O Ah, sea, yo trabajaba 4 o 5 horas al día y toda la tarde la tenía libre. hostia, eso es un plan muy bueno. Te lo montaste súper Sí, bien sí. Es muy gracioso. para poder estudiar. Sí, sí, sí. Es muy gracioso porque todo mi entorno me decía que nunca en la vida voy a encontrar un trabajo en restauración donde se trabaje solo por las mañanas, tan pocas horas, no sé qué. Y claro, yo me harté a hacer entrevistas, digo, como que me llamo Mariama que lo voy a encontrar. Y lo encontré. Sí, sí, pues la verdad es que no es común. Normalmente, ¿no? En la hostelería es como tú dices, que es muy sacrificado, que va a haber turnos partidos, qué tal. Y ahí, Ujú. claro, conseguiste. Entonces, sí, tiene sentido de decir, bueno, si mejoro a nivel global, parece como que estás cogiendo algo que es menos en progresión, pero sí que era en progresión por el tema de los horarios, ¿no? ¿Y Exactamente. ahí estuviste cuánto tiempo? Ahí estuve menos de un año, menos de un año. Ok. 10 meses, 11 o así. O Ujú. sea, y llevas muy bien las finanzas porque en el periodo has dicho que te tomaste como un tiempo sabático, ¿no? Para poder viajar. Sí, sí, sí. Estuve un poco en Francia, también fui a Ibiza, Italia, o sea, quería realmente dejar de trabajar, no tener fecha límite para volver y disfrutar. Y claro, durante todo el año y medio que trabajé, pues eso, ahorraba bastante, aunque no ganara tanto como lo que se suele escuchar que se gana en Suiza. Pero oye, yo creo que lo hice bastante bien. Me dio para irme de vacaciones y me dio para todo, la verdad. Qué guay. Y luego, después de ese tiempo, Ujú. volviste a Suiza. ¿Tenías claro que querías volver a Suiza o durante ese tiempo dijiste no sé dónde voy a acabar? No, 100% yo sabía que tenía que volver, porque siento que la velocidad en la que se hace dinero en Suiza, creo que muy pocos otros países te lo dan. Mm. 100%, sí. País. Es duro volver a un salario, digamos, europeo, ¿no? O español, o Sí. después de haber cobrado lo que se cobra en Suiza. Claro, y más que yo nunca había trabajado en España, o sea, para mí sería como que un retroceso enorme, ¿no? Yo no quería volver a España, no quería, entonces dije, bueno, vuelvo de nuevo a Suiza y vuelvo a buscar trabajo, y ya está. Claro, hay algo también respecto al alojamiento, porque en ese periodo, si Ujú. el primer sitio en el que tú estabas, pues sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Qué pasó con el alojamiento en ese periodo? Pues yo decidí alquilarlo durante todo el tiempo que yo no estaba aquí. Un subarrendamiento, Exactamente, que es legal en Suiza y te da la posibilidad de salir unos meses y tú le das la oportunidad, digamos, a otra persona de alquilarlo esos meses, ¿no? ¿Y cómo exactamente. funciona ese subarrendamiento? ¿Cómo fue el proceso? Fue un poco complicado, ¿eh? Porque yo decía, bueno, a ver, sí, es el piso donde yo estoy, pero me da miedo que alguien entre, que me lo destroce, que pase algo. Entonces sí que es verdad que tuve que tener mucha paciencia para, o sea, para ver a gente casi todos los días y decir, vale, esta persona no, esta persona sí. O sea, y al final fiarse también con el tema de las llaves, con el tema de, yo qué sé, de la lavadora común, o sea, habían muchas, muchas cosas. Yo puse un anuncio en Facebook y también en un grupo de WhatsApp. Y al final me di cuenta que me llegaban mensajes todos los días. O sea, la gente buscaba un poco como loca, ¿no? Siento que el tema del alojamiento en Suiza es un poco complicado. O sea, mucha Sí. gente busca, muchísima gente busca. Y me di cuenta de, ostras, qué suerte tengo de tener un sitio que me gusta, que está bien de precio
y que además que puedo volver a él cuando quiera, ¿no? Claro, Mm, sí, sí, sí. La verdad que cuando encuentras un sitio y mientras has hecho bien en quedarte, sí, estás a gusto y demás, porque eh, al, al salir, si tú sales otra vez al mercado, ujú, pierdes el precio que tenías y la antigüedad que tenías con el alojamiento actual. Es decir, supongo que tú, si has echado un vistazo en el mercado actualmente en la zona que estás, ¿no? En Lausanne, sí, eh, verás que respecto a hace 4 o 5 años, pues la cosa ha cambiado bastante. Entonces, claro, si tú saltas del sitio que estás, saltas a otro sitio, estás perdiendo las condiciones, esa antigüedad que hace que el esa- alojamiento sea sobre todo más barato, ¿no? ujú, exactamente. Es muy Y heavy. entonces, claro, para el subarrendamiento tuviste que pedirle permiso al propietario para poder subarrendarlo, ¿no? Darle un poco los detalles de qué tiempo iba a estar el subinquilino y él te lo pagaba, bueno, ella te lo pagaba a ti y luego tú solo pagabas al propietario, ¿no? Sí. O sea, yo sé que hay gente que también lo hace un poco a extranjis, ¿no? Pero yo dije, mira, prefiero hacer las cosas bien y comunicárselo todo al propietario y así no hay ningún tipo de problema. Es mejor Sí, así. además que legalmente el propietario es algo que hemos comentado en la comunidad privada, que el propietario, si no lo aceptara, tendría que justificar por qué no lo aceptara. Es decir, que normalmente está un poco atado de pies y manos a Ujú. contestar que no simplemente porque no, sino que realmente es completamente legal, ¿sabes? Que eso está Que en la vaya a ser. legislación. Está bien Sí. tener este punto, porque sí que es cierto que, a ver, Suiza tiene muchas cosas buenas, sobre todo eso, el tema del salario, la seguridad y tal, pero sí que es cierto que cuando ya tienes, ¿no? ese poder adquisitivo y demás, pues a veces dices, oye, pues me gustaría tener otro clima, conocer más gente o aprender otro idioma, ¿no? Y Sí. te da la posibilidad. A mí también, yo recuerdo uno de los primeros empleos que tuve. Hubo un compañero que dijo, me voy un año, ¿no? A dar la vuelta al mundo, que llevaba años trabajando en Suiza. Y Ujú. claro, para mí era como, ibas a dejar tu trabajo porque cobraba bastante bien y demás, y era como, "Ay, y claro, pero él pidió una excedencia y dijo, o sea, lo trató el tema como algo súper común y corriente, ¿sabes? Entonces eran mis Sí. primeros años en Suiza y no me cabía en la cabeza cómo era tan común y corriente darse una vuelta al mundo así, pero con el Sí. billete este típico que compras de la vuelta al mundo, que no sé si vale a lo mejor entre 15 o 20 mil dólares, ¿sabes? Que puedes, Anda. es como No un sabía que... billete que tú el itinerario lo eliges, sí. Ujú. Ah, ya Y no tenía ni idea. claro, y además tendría 25 años o 26, ¿no? Una cosa así, es como, Ay. no te entra en la cabeza como, dices, joder, has estado en la universidad, has conseguido el puesto, Sí. ganas bastante bien y ahora te vas a marchar y bueno, y al final fue una excedencia. O sea Ujú. que, y luego volvió, estuvo un año dando la vuelta al mundo antes de sus 30 años y Qué nada, guay. y todo súper corriente para él, que sus amigos lo habían hecho. Y digo, joder, Sí. pues dar la vuelta al mundo así como así. O sea Así que porque... es genial. Sí, tomas un Sí. poco de oxígeno, ¿no? Porque a veces sí que es estresante un poco Ujú. la vida. Y bueno, hablando de estrés y demás, después de ese restaurante, ¿has acabado tu tercer empleo es donde estás actualmente? Sí, sí. Bueno, entre trabajo y trabajo he tenido como que pequeños trabajos. He trabajado también como limpiadora en Airbnbs y también he trabajado el verano pasado, estuve en varios festivales de pueblo, ¿no? Lo que se dice las típicas fiestas de granjeros o de agricultores y cosas así. Y ahí es cuando vi la personalidad real de la gente del Cantón de Vaud, ¿no? Tipo, personas mayores que les gusta beber, que les gusta bailar, socializar. Y fue una experiencia como que muy diferente a todo lo que yo había visto de trabajo en Suiza, ¿no? Y además son trabajos que suelen pagar bastante más que en los trabajos normales, ¿no? Entonces, súper guay, la verdad. Son ferias y festivales, ¿no? Del interior del cantón, Sí, sí. O como sea, el en de Jeunesse, ¿no? El Groupe de Jeunesse, ¿no? Que también Valles de hace la ese tipo. Jeunesse, sí, sí, sí. Hay una que fue en Saint-Sulpice, otra que fue en Puy. O sea, hay en cada ciudad, ¿no? En cada pueblito. Sí. ¿Y cómo conseguiste ese pequeño empleo así bien pagado? Pues fue por estar en un grupo de WhatsApp.
que se llama Españoles en Lausanne y también otro que es de una persona suiza, ¿no? Que es organizador de eventos y él como que ha creado varios grupos en Lausanne para trabajos de un día, de pocas horas, de 3 días. Mm. Ah, genial. ¿Tienes en tus redes o algo, tienes detalles de ese grupo de eventos que buscan de vez en cuando a colaboradores? Cuando suelo ver ofertas lo suelo poner en mi story, pero no he puesto realmente el link ni nada. Pero bueno, cualquier persona si lo quiere puede preguntarme y yo lo Ah, envío. genial. Sí, sí. Sí, sí, pues eso es súper interesante. Son trabajitos que siempre te dan un extra. Entonces, Sí. ¿cómo conseguiste tu empleo actual? Porque realmente de barista tienes que Ujú. tener algún tipo de experiencia específica, ¿no? De formación en el tema. Yo no tenía absolutamente nada, la verdad. O sea, yo vi el anuncio en LinkedIn, me parece, en LinkedIn, y no me fijé ni siquiera que era en el centro comercial de la Metropol. O sea, yo vi el café, digo, bueno, nunca he trabajado en cafetería como tal, pero voy a intentarlo. O sea, puse mi currículum un poco más orientado a ese puesto y me llamaron para una entrevista, sí. Y bueno, Genial. ellos vieron en mi currículum que yo no tenía ni experiencia ni formación, o sea que lo que tenía lo vieron, ¿no? Pero creo que a lo mejor por el tema de los idiomas, quiero pensar, porque hablo español, inglés, francés, quizás por eso me cogieron, o sí, no sé. Hostia, pues muy bien. Y claro, al empezar, ¿cómo empezaste directamente? ¿Qué funciones tuviste? A ver, pues también tuve un día de prueba, pero fueron 2 horas, bastante corto, la verdad. Y en este caso sí que me hicieron un poco más implicarme, ¿no? Con las bebidas, con los clientes, con tal. Y al principio fue un poco difícil porque, claro, yo venía de unos trabajos de solo servir entrantes, platos, café de máquina, o sea, de botón, ¿no? Yo no sabía realmente cómo funciona una máquina de café, ¿no? Entonces fue un poco difícil como que aprenderlo todo desde cero, ¿no? Y bueno, mis compañeros tienen formación, tienen experiencia, como que conocen mucho los detalles. Y yo, como siempre, era la nueva que viene, que no sabe nada. Entonces, pues, por esa parte fue un poco difícil. Pero bueno, yo creo que a partir del tercer mes o así ya me fui sintiendo un poco más cómoda con las bebidas, con los capuchinos, con todo, ¿no? Mm. Qué guay. ¿Cómo se llama el sitio? Bueno, no sé si lo quieres decir por si alguna vez Bueno, ya me alguien han puede... reconocido muchas veces, si se ponen a decirme Mariama de TikTok, no sé qué. Se llama Café Spettacolo. Es un café de una firma un poco bastante grande y la mayoría son productos de Italia, porque también tenemos café, pero tenemos sándwiches, postres, un montón de cosas. O sea, Ujú. especialidad italiana allí en el Metropol. Sí, Genial. Entonces, ¿hay muy... muchos compañeros? ¿Hay pues, muchos compañeros de Italia? no, mira, hay un poco una mezcla y eso es lo que me encanta de Suiza, ¿no? Hay una chica que es italiana, otro chico que es de Perú, otra chica que es portuguesa y luego estoy yo, española, africana. Hostia, pues ninguno de tus compañeros son suizos de 8 apellidos suizos. No, ninguno. Ah, pues sí, la verdad que en Lausanne, Ginebra, sobre todo en ciudades, ¿no? La diversidad cultural es real, ¿no? Lo de 40 y pico nacionalidades por ahí por la calle es real. Hay mucha mezcla, sí, O sea, ¿y tu responsable y demás también son extranjeros allí en esa... también. Ujú. Y, Pero igual es una persona que ha estado muchos años en Suiza, que ha estado en la parte alemana, italiana, francesa, entonces casi que ya sabe cómo funciona todo el país, ¿no? Por así decirlo. claro. Sí, sí, Mm. sí. Sí, ¿y ahí cuánto tiempo llevas de antigüedad en ese sitio ahora? Pues voy a hacer 7 meses, 7 meses. Ok. ¿Y te ves ahí en el futuro, el año que viene, si volviéramos a tener una charla, ¿tú crees que estarías ahí? No. No. O sea, lo tengo muy claro de que no creo que hasta el año que viene voy a estar por allí, porque bueno, mi intención es lanzarme cuanto antes con mi proyecto, ¿no? Que lo he visto un poco en las redes sociales, pero sí, enseguida. Cuéntanos,
porque quieres emprender, ¿no? ¿Quieres hacerte autónoma o montar una SL? ¿Qué tipo de emprendimiento tienes en mente después de unos años en Suiza? Ujú. A ver, a mí me gustaría básicamente ofrecer servicios online en mi sector o en lo que yo me considero experta y sería como coach de finanzas personales. Porque durante todos estos años creo que he hecho un papel bastante importante para mi vida, ¿no? De saber gestionar el dinero con todo lo que cuesta vivir en Suiza, ¿no? Alquiler, seguro médico, comida. Y al final la gente suele decir que Suiza es un país súper caro, súper caro, súper caro, que no se ahorra, que no sé tal, pero realmente eso no depende de cuánto ganas tanto, depende más de cómo tú te organizas y de si conoces tus prioridades y cuáles son tus objetivos. Entonces, básicamente, yo me quiero lanzar como coach de finanzas que te ayuda un poco a ahorrar en Suiza sin privarte y también pues teniendo en cuenta cuál es tu sueño, ¿no? ¿Te quieres comprar una casa en España? ¿Quieres comprarte un coche? ¿Quieres viajar por el mundo? Cada uno con sus objetivos. Ujú. Qué bueno, es súper interesante, sí, sí, sí. O sea Sí, que tendrás, no sé, tú has abierto, has hablado personalmente, ¿no? Sobre finanzas en tus redes, entonces habrá bastante hater, por así decirlo, de que o es mentira o sí, vives de ayudas, ¿no? O algún sí. tipo de ese tipo de cosas, Recibo, ¿no? recibo muchos comentarios de que, por ejemplo, es imposible vivir en Suiza con 2.500 francos. Cuando yo, por ejemplo, he vivido con 1.500 francos, sí, muy justa, y no lo hice durante un tiempo súper largo porque no es posible, pero yo he podido vivir con menos de 2.000 francos. Entonces, si yo he sido capaz con un salario tan pequeño, creo que todo el mundo es capaz. Pero claro, luego está la típica gente de, ah, no, si inventa su vida, o que si recibe ayudas, o que si le ayudan sus padres, y es como que la gente se inventa tu vida mucho. Sí, al final son un poco excusas para quizás no ponerse las pilas en ese sentido, ¿no? Entonces sí que nosotros desde que empezamos la Ujú, vertiente, de hecho en la membresía privada tenemos un subgrupo que se llama Finanzas y Fiscalidad, porque siempre lo que contamos es que ujú, cuando llegues a Suiza, sobre todo si haces lo típico, ¿no? Trabajas al 100% y empiezas en la obra o en algún puesto que ya a lo mejor se acerca a 30 francos la hora brutos, el salario, pues que no se ujú. dejen llevar por sus sueños materiales en primera instancia y que primero apuesten por sus sueños más a largo plazo, como por ejemplo una libertad financiera, que al final también una libertad financiera no es que te quieras jubilar antes de los 65 necesariamente, sino que te posibilita tener más poder de decisión. Es decir, que si por lo que sea en el trabajo lo estás pasando mal o ves que quieres tomarte un tiempo sabático, que necesitas descansar y demás, pues que tú puedas, ¿no? Tener tu futuro en tus manos porque tienes unos buenos Literal. ahorros, ¿no? Y en Suiza es posible, claro. Exactamente. Y yo siento que mucha gente cuando viene a Suiza pierde un poco el foco de por qué has venido realmente a Suiza. Para 100%, sí. seguir viviendo como vivías en España, porque no es posible en Suiza. Si tú quieres vivir todos los días saliéndote a tomar una caña después de la universidad, siento decirte que se te va a ir todo tu salario. O sea, siento que hay que tener prioridades también, ¿no? Y no dejarse llevar por la emoción de gastar dinero. Sí, 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 porque es sencillo, ¿no? Además en Suiza tienes, bueno, para gastar dinero todo el mundo es bueno. Lo complicado es ahorrarlo. Pero como que en Ujú. Suiza mismo en el supermercado del barrio tienes muchas posibilidades, ¿no? Pues, y si vas a la Coop tienes el Coop, Prix, ¿cómo le llama la marca blanca esta? El Prix Basique, ¿no? O Coop Sí, Prix o algo así. sí, El sí. más barato que incluso llega a cotas de precio español y demás, y luego tienes el exclusivo que normalmente no ves en un supermercado común y corriente en España, ¿no? O sea, que tú puedes salir con una compra semanal de 150 francos o 800, ¿no? Literal. Tú eliges. Dependiendo de un poco lo que tú vayas buscando también. Exacto, sí, sí, sí. Y hay que tener cuidado con eso, de que realmente es una sociedad de consumismo todo está hecho para que si tú, como tú dices, no te focalizas en tu objetivo, acabes perdiendo todo ese Claro. potencial ahorro, ¿no? Yo creo que es lo maravilloso de aquí. Hay muchas cosas que aquí son maravillosas, pero
por la que mucha gente acaba llegando es por el tema del ahorro. El ahorro que bajo nuestros cálculos, si Ujú. alguien con un mínimo de interés en invertir eh, y en conseguir un interés compuesto pues parecido, por ejemplo, al Nasdaq o al S&P 500, a productos de inversión muy básicos y muy accesibles, que Mm. igual entre 5 y 10 años puedes conseguir ser 1000 eurista de por vida, ¿no? Si haces tus deberes financieros. No sé si tú has hecho algún cálculo parecido respecto a algún objetivo a largo plazo. Yo de momento creo que me centro muchísimo más en el ahorro. O sea, yo suelo decir que Suiza te catapulta, ¿no? A nivel de ahorros. O sea, lo que tú consigues ahorrar en un año aquí en Suiza, lo consigues en España quizás en 3 o 5 años. Y si lo consigues, o sea, es muy, muy complicado. Y yo creo que para la gente que viene a Suiza y que tiene el pensamiento de dejar su trabajo o de conseguir la libertad financiera, invertir, como dices, es extremadamente importante, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que el interés compuesto mezclado con el tiempo y con el ahorro pueden ser armas, vamos, como bombas para que tú puedas al final del día pues vivir como tú quieres, descansar cuando quieres y no depender siempre de un trabajo, que eso es lo que a mí me da en la vida. 100%, eso es. Mm, Eh, Supongo que también con el tiempo habrás ido tejiendo una red de contactos. ¿Hasta qué punto ujú. crees tú que en Suiza es importante tener ahí un buen networking para todo, ya sea para el mundo profesional o para la vivienda o para las finanzas? Yo creo que es súper importante porque nunca sabes a quién puedes tú ayudar y también quién te puede ayudar. O sea, ya sea en busca de trabajo, en busca de vivienda o cuando emprendes, es súper importante estar conectado con la gente que es local y también que no lo es, ¿no? Un poco abrirte a todas las nacionalidades, suizos, latinos, lo que sea. Yo creo que lo importante es nunca perder el contacto con la gente, porque siento que también cuando te mudas a Suiza, puedes querer como que encerrarte porque te sientes que no estás en tu sitio o que todo es muy nuevo o tal. Yo siento que cuando aparece ese pensamiento o sentimiento, tienes que hacer justamente lo contrario, salir a la calle, socializar, conocer a gente, porque al final puedes avanzar solo, pero acompañada de gente se llega mucho más rápido, creo yo. Sí, 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 100%. Es así, es que hay que como empujarse a ser extrovertido, ¿no? En ese sentido, porque si no, como que te vas apagando, ¿no? Normalmente hacia lo desconocido tendemos a ser un poquito más, Sí, interiorizar más las cosas y realmente hay que hacer lo contrario, ¿no? Porque como tú has dicho, el networking es es súper importantísimo y los suizos son maravillosos, pero si hablas con ellos, si no les tienes miedo, o sea, los suizos o los extranjeros que llevan muchos años en Suiza, porque al final somos casi la mitad de la gente que veas en la calle, seguramente sea Sí, de origen extranjero y al final ellos también han pasado por ese proceso y tienen en su interior, a veces muchos tienen que buscar mucho, mucho en su interior para acordarse de esos momentos, pero normalmente es deberían de tener en su interior ese momento por el que todos han han pasado vivido. también al llegar a Suiza, ¿no? Sí. Genial. ¿Cómo es tu perfil en redes para todo el tema de finanzas? Si a alguien les interesa tener detalle de cómo ahorrar, de cómo lo haces tú, cómo montar un presupuesto en condiciones, ¿cómo es tu perfil? Te la apunto si quieres en comentario. Sí, Eh, o mi cuenta dilo Sí, mi cuenta profesional se llama mariama.abundancia. Y ahí es donde hago, mariama.abundancia. Es fácil de memorizar. sí, Mariama.abundancia. Ok, lo puse fácil. Mariama.abundancia. Y luego también tengo mi cuenta personal donde hablo un poco más del lifestyle en Suiza. Bueno, es más contenido quizás de estética o de motivación. Y me llamo María Más Magnet. Pero bueno, eso ya es un poco genial. más personal. Para los que estáis ahora en el directo, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en intervenir, que podemos hablar de otros temas que no estuviéramos ya pensados en mente, así que no lo dudéis. Y sobre algo que le solemos preguntar a todo el mundo antes de acabar, si tuvieras que volver a emigrar, Ujú.
¿qué consejos podrías dar? ¿Qué recomendación darías? ¿O qué errores no te gustaría volver a cometer en ese tema? Pues yo diría venir con el idioma mucho más preparado. O sea, yo siento que me pude adaptar rápido porque en el momento me metí bastante presión y era como que o lo haces, pero me hubiera gustado quizás haber dado clases de francés en España o haber pasado, yo qué sé, un mes en Francia. Creo que el idioma es súper, súper importante porque al final te sientes mucho más cómodo o cómoda con el país, en las entrevistas, en el trabajo. Creo que eso te puede animar mucho. Eso es Y hacer qué bien más? los deberes, sí. Exactamente, antes de venir. Sí. Y también yo diría, dejemos de escuchar a muchos TikTokers, mucha gente que hace contenido que te cuenta las cosas solo bonitas del país, ¿no? Hay que tener en cuenta que Suiza es un país como todos los demás, o sea, hay cosas buenas y cosas malas. Ujú. Y yo siempre digo que la vida es dura en cualquier país, en España, en Suiza o en Cancún. Entonces hay que prepararse para ello, saber que la vida es injusta y ya está, intentar siempre ayudarse a uno mismo y, y si quieres cambiar de país, pues atrévete, planifícalo, atrévete y buena suerte. Genial, sí, sí, es maravilloso. Yo creo que todo el tema del idioma ya hemos pasado Sí, todos por ahí, que llegas y estás muy estresado o ahí cuando realmente ves que necesitas el idioma es cuando dices, hostia, me tendría que haber puesto las pilas, bueno, me las voy a intentar poner ahora, pero llegas reventado de esos primeros trabajos, ves que no te da tiempo a nada, que no controlas todavía el tiempo de transporte, por ejemplo, es decir, sí. ansiedad, Ujú. perturbación. Y ya ahí es Sí. como tarde, ¿no? Es como cuando llega el examen y sabes Y que tendrías que haber estudiado, pero ahí está el examen. Sí, sí, exactamente. genial. Bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que has comentado hoy. Es oro puro, es una información muy, muy, muy buena. Me Y alegro. respecto al contenido y al proyecto que tienes, pues seguiremos hablando porque a nosotros nos interesa muchísimo cómo has podido gestionar ese presupuesto y también cómo has podido vivir y sacar tu vida adelante con trabajando desde el inicio, pues eso, 3, 4 días por semana, incluso ahorrando, que se están cumpliendo todos tus proyectos y a la vez estás consiguiendo ese equilibrio de vida personal y vida profesional desde el principio, es muy, muy interesante, sí. Sí. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Cuando vi vuestro comentario dije, wow, qué ilusión. Gracias, Sí, gracias a ti por participar y nos vemos pronto. sí, con mucho gusto. Chao. Chao, muchas gracias.